tus impresiones ya no de la resolución del juicio que fue en efecto con el veredicto de culpabilidad en torno a Genaro García Luna, sino la reacción de la clase política, de los empresarios, de los políticos, de los estadounidenses, que parece que no, pero se estaban jugando muchos la vida en Estados Unidos si este juicio salía mal. La directora de la DEA que está golpeando a Andrés Manuel diciendo que no han hecho lo suficiente en el tema del fentanilo, Calderón aislado en Indonesia, en un país que no tiene tratados de extradición ni con Estados Unidos o México. Dame tus primeras impresiones acerca de este caso, José Manuel. Creo que en primer lugar, querido Manuel, hay muchos detalles muy importantes que podemos analizar a nivel geopolítico y también con varios detalles ahí ocultos que da este juicio, ¿no? Este juicio es importante dejar muy claro que es un juicio realizado por el gobierno de los Estados Unidos. Ahí obvio que en la justicia estadounidense pues hay intereses de los dos partidos que gobierna este país. Hay que recordar que es un país bipartidista en donde está gobernado por ya sea el Partido Demócrata o Republicano, ves que se van turnando, y creo que el caso de Genaro García Luna tiene mucho que ver con el contexto político de Estados Unidos, tiene mucho que ver con la llegada de una administración de Donald Trump, una administración prácticamente anti-Obama, y por otra parte vemos que regresa la administración Obama, ahora encabezada por Joe Biden, ¿no? O sea, vemos que ahí que hay como un conflicto entre dos administraciones. Y hay que recordar que Genaro García Luna, este caso, tiene una gran conexión, no solamente en México, sino con el caso de Cienfuegos. O sea, debemos siempre concatenar, unir todas las piezas que tenemos, porque llama la atención que dos funcionarios tan importantes de la administración de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto fueron detenidos por el gobierno de Estados Unidos y que iban a ser, bueno, Cienfuegos iba a ser juzgado en el mismo lugar en donde Genaro García Luna fue juzgado por la justicia estadounidense. O sea, esto llama muy, muy fuerte la atención porque hay intereses geopolíticos y políticos de los Estados Unidos de tener a estos dos personajes. Cienfuegos, bueno, sabemos lo que pasó con Cienfuegos, pero en el caso de Genaro García Luna no se pudo concretar, y esto es muy importante dejarlo, perdón, el de Cienfuegos no se pudo concretar y es muy importante decir el por qué, porque pues a final de cuentas iba a tocar intereses del Estado profundo estadounidense, pero también del mexicano. Por otra parte, el de Genaro García Luna también tocó intereses muy importantes que incluso la audiencia de Sin Máscaras le pregunto, ¿por qué creen que este juicio no duró los 2 meses? Iba a haber más de 50 testigos, pero ¿qué iba a pasar si este juicio se hubiera prolongado? Bueno, pues iba a salir más información, porque Operación Rápido y Furioso no salió en este juicio. No sé si se dieron cuenta, querido Manuel, pero no se nombró esta operación. Ahora, ojo, la operación Rápido y Furioso no fue la única. Hubo varias operaciones Rápidos y Furiosos. O sea, esa es la que sabemos, pero se ha documentado con ayuda de varios periodistas estadounidenses que hubo más operaciones de Rápido y Furioso en Estados Unidos. No es la única que vivió el gobierno mexicano y el de Estados Unidos. Entonces, vemos ahí que hay intereses oscuros en este juicio. Iba a tocar a Joe Biden. Esto es importante mencionar, porque mira, aquí nosotros en México estamos diciendo, ¿no? Bueno, Felipe Calderón, el Borolas, y andamos aquí gritando que el Universal, pero no estamos viendo lo de allá, no estamos viendo la política de allá, porque el juicio es de allá, no es de aquí. Allá también hay política que está en juego. Por ejemplo, qué casualidad que está el tema de Joe Biden, ¿no? De los documentos que encontraron en su casa. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Biden Gate, ¿no?
de estos documentos clasificados que se encontraron, etcétera. O sea, hay mucha información que estaban a punto de pegarle a Biden. Y si este juicio de Genaro García Luna empezara a involucrar a políticos estadounidenses, sería una bomba. Porque si nosotros analizamos los medios de comunicación estadounidenses, no fueron muchos los que cubrieron el juicio. Fueron más mexicanos los medios de comunicación. Ahí vimos a Sin Censura, ahí vimos a los reporteros MX, Sin Máscaras, a Milenio, al Universal, a Canal 14, a varios medios de comunicación mexicanos. Pero los estadounidenses no fueron muchos. Obvio, los principales, ¿no? El New York Times, Washington Post, pero no todos los medios de comunicación. Pero ¿qué hubiera pasado si este juicio hubiera continuado y hubiera ya sacado funcionarios? Pues entonces ahí sí ya hubiera tenido un impacto fuerte para la administración Biden, porque esto involucra a Hillary Clinton. O sea, ahí tenemos a Clinton, tenemos a Obama y a John Kerry, que era secretario de Estado. No olvidemos esa parte. Y quien hoy, John Kerry, es un enlace fundamental para la relación México-Estados Unidos, ahora que anda medio ambientalista últimamente el señor Kerry, José Manuel. José Manuel, esta parte es bastante importante y quiero que, si la podemos discernir, ¿qué interpretas tú? ¿Qué fue ese poder, ese supremo poder que hizo que Brian Cogan le pidiera a los fiscales que eliminara la mitad de los testigos, y da la casualidad de que esta solicitud se da un día después, cuando por primera vez en 12 días de juicio, Felipe Calderón Hinojosa es mencionado? 24 horas después, piden que por favor se recorte el juicio. ¿Qué hay más arriba de un juez? ¿Quién es ese poder oculto con la capacidad, con el capital de poder suficiente para cortar el juicio de Genaro García Luna y que, como bien tú lo mencionas, ya no una cosa que se embarren tanto los de acá, sino los de allá, los Clinton, los Obama, los Kerry, los Biden, todo ese grupo, principalmente de extracción demócrata, que hoy está gobernando, involucrada con Genaro García Luna, José Manuel. Porque mira, es muy importante, querido Manuel, precisar que la captura de Genaro García Luna, esto entra la geopolítica en juego. A ver, yo le pregunto a tu querida audiencia, ¿en dónde lo detuvieron? Texas. Texas es un estado republicano. Es un estado en donde se juegan las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. ¿Están de acuerdo? Lo agarran en Texas, una invasión republicana. Lo agarran en 2019. Esto se estuvo preparando durante 4 años, este juicio. Se tenía mucha información recabada, más de 1000 pruebas, o sea, eran muchísimas pruebas las que se tenían. Y además, no podemos olvidar que la conexión que iba a tener, por eso yo menciono mucho el caso Cienfuegos, porque tiene una conexión también con este caso. El caso Cienfuegos lo agarran en el 2020, en octubre, un mes muy importante para ganar una elección, es el octubre sorpresa. ¿Cuál era o cuál es el escenario que podemos tener para decir, bueno, esto es una hipótesis? Es que Donald Trump quería ir por la administración Barack Obama. Incluso hay que recordar, y esto es muy importante, la reunión del 8 de julio del 2020. Esta reunión se lleva entre el presidente López Obrador y el presidente Donald Trump en Washington. Y no podemos olvidar que en ese entonces el embajador Christopher Landau, el embajador de Estados Unidos en México, menciona que se le va a entregar información a México sobre Operación Rápido y Furioso. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la administración Trump y López Obrador se unen, hay un acuerdo de justicia bilateral. Ese es el nuevo TEMEC. No nada más es la parte comercial, sino que nuestras justicias van a estar juntas prácticamente. O sea, van a ser bilaterales. Y eso es lo que vimos durante esa reunión de López Obrador con Trump. No podemos olvidar ese escenario. Ahora bien,
¿Qué pasa cuando López Obrador, bueno, cuando Trump no gana la presidencia, etcétera? El juicio empieza a perjudicar a la administración entrante. Por eso hicieron lo de Cienfuegos. Rápido, regrésenlo para México, porque si no, van a ir por Biden. Pero Genaro García Luna ya estaba muy avanzado el caso. Ahora, esto tiene mucho que ver con el estado profundo que hay en Estados Unidos, las élites. Las élites que se iban a ver embarradas. Porque aquí estamos hablando de una complicidad de lo más alto. O sea, ya dejemos a Obama, sino con las empresas que venden las armas. O sea, nos meteríamos en un tema caótico ahí con las armas, los empresarios. O sea, ese juicio haría estallar a Estados Unidos. Y lo saben muy bien. Esa era la estrategia de Trump. Y hay que recordar todos los fiscales que pasaron durante la administración Trump. Que por cierto, después se le voltearon al gobierno de López Obrador. Ya ves, William Barr le pegó a López Obrador y a Marcelo. Y luego también Mike Pompeo con su nuevo libro que acaba de publicar, que le pega a Marcelo Ebrard y le pega al presidente. O sea, ahí vemos que hubo una alianza ahí estratégica, pero que ya no funcionó porque ya llegó el gobierno de Biden. Y esto tiene mucho que ver, y con esto concluyo, querido Manuel, Sí. con la ruptura que hace Trump con estos gobiernos. Pongo un ejemplo. Trump le trae ganas a los súbditos de Barack Obama. Es en el caso de Felipe Calderón. Por ejemplo, Peña Nieto se salvó porque Peña Nieto rompió con Barack Obama cuando traen a Donald Trump en 2017. O sea, ahí es cuando viene el rompimiento. Pero esa parte política casi no la vemos. O sea, hay que tener cuidado en ese sentido. O sea, este juicio de Genaro García Luna trae un contexto político, pues que a final de cuentas es bilateral. Y aquí afectan los intereses de muchísimas personas. Por eso lo acortaron. Por eso dijeron, ¿saben qué? Hasta aquí. Y esto tiene mucho que ver con el gobierno actual. Yo considero que es un escenario el que se puede considerar. Acuérdate que en la geopolítica hay escenarios, hay suposiciones, ¿no? Obvio, a todos alcanzan a FC, ¿no? A FECAL, ¿no? Lo alcanzan prácticamente. Correcto. José Manuel, hablemos justamente de él, porque en estos momentos, José Manuel, te comentaba de que estábamos rescatando una fotografía, que es esta, que fue la que subió el día que ganó Joe Biden las elecciones en los Estados Unidos, donde aparece Felipe Calderón y Joe Biden. Esto lo posteó Felipe Calderón y muchos lo entendieron como un mensaje de a mí no me van a hacer nada, yo tengo impunidad, miren con quién me llevo, miren con quién ando, soy intocable. Yo no sé si Felipe Calderón pensó que auténticamente publicando esta foto iba a automáticamente a que el gobierno de los Estados Unidos dijera, no, no, ya no toquen a Genaro García Luna. Y órale, ayer justamente veredicto culpable, culpable Genaro García Luna. Horas después, Felipe Calderón, muchas horas después, publica este comunicado que no vamos a leer, José Manuel, porque es mucha paja y mucha basura, porque se supone que se esperaba que en este comunicado hablase Calderón de Genaro García Luna. No lo hizo así, no habló de Genaro García Luna. De hecho, solamente habla de él en el primer párrafo y solamente cuando se refiere a García Luna, habla de cómo ya está enterado de que se terminó el juicio. Y dice, se ha dictado el veredicto en el caso del ingeniero García Luna. Soy un hombre de leyes y respeto las resoluciones. Esta resolución no demerita la lucha de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores que trabajamos en bien de México. Es la única parte que habla de Genaro García Luna. El resto del comunicado es una carta de autoelogio diciendo que él fue el mejor presidente de la historia, que él combatió al crimen organizado, que él encaró a los cárteles de la droga, que él le hizo planta a la delincuencia, a la violencia, pero resulta ser que la mañana de hoy vuelve a publicar el mismo comunicado, Pepe, pero en inglés. Y yo y este humilde servidor se pregunta, ¿quién
¿quién estaría interesado, Felipe Calderón, para que leyera este comunicado, que su lengua materna no sea el español? Y esto me hizo Ujú. pensar, José Manuel, que tal vez este comunicado no haya sido escrito para nosotros, sino que haya sido escrito para Washington. Esa es mi interpretación. Quiero saber tu opinión acerca de esto. Mira, es muy interesante el punto de vista que estás dando. Yo coincido, o sea, sí es como diciendo, pues yo me dediqué a seguir su estrategia, seguí los mismos pasos que ustedes me dijeron, porque ¿qué está en juego con este juicio? ¿O qué es lo que estaba en juego? Pues limpiar la cara de los Estados Unidos, porque la guerra contra las drogas que empieza Richard Nixon, pues quedó en total fracaso. Esa estrategia ya es cuestionada por el mismo López Obrador y también por el presidente Gustavo Petro en Colombia. Colombia y México, pues fueron los primeros países que vivieron esas estrategias. No olvidemos que Colombia también sufrió una guerra contra las drogas, que encabezó Álvaro Uribe. Y acá, Felipe Calderón. O sea, y ahora en Ecuador con Guillermo Lazo, por cierto. El modelo lo llevaron a Ecuador actualmente. Entonces, vemos que lo que está en juego también es el modelo estadounidense. Ya quedó caduco esa guerra. Y eso es lo que se están cuestionando. Ahora, la justicia como tal, por favor, hay muchas cosas que no se llevaron a cabo para enjuiciar a Genaro García Luna. O sea, hubo todavía huecos en la justicia estadounidense. Ahora, la justicia estadounidense también dijo, pues ya es momento de ponerlo en juicio porque ya no podemos seguir salpicando nuestra estrategia, nuestra imagen. Por eso, si este juicio hubiera sido un fracaso, pues hubiera sido un fracaso de los Estados Unidos y hubieran quedado en ridículo prácticamente. Por eso los fiscales utilizaron pues al que hundió al Chapo Guzmán, al rey Zambada, hermano del Mayo Zambada. Por eso lo utilizaron, porque él fue el mismo que hundió al Chapo Guzmán. Y eso ya lo tenían previsto. Muchos dijeron que era el Chapo Guzmán. No, el Chapo Guzmán no iba a hundir a Genaro García Luna, porque el rey Zambada fue el que tuvo mayor contundencia durante el juicio del 2018. Y por eso lo utilizaron. O sea, Estados Unidos, el Departamento de Justicia, jugó sus cartas para decir, ¿saben qué? Nosotros estamos haciendo justicia y quieren manchar a México. Y por eso utilizan a todos los medios de comunicación en México para decir, es que juzgan a México, perjudica a México. Por eso todos estos traen esa narrativa, porque es la narrativa estadounidense. Ojo ahí. Y esto, bueno, lo hemos visto desde la época de Gaspar Weinberg. O sea, lo hemos visto desde los 70s. O sea, esta manera de decir es que México es un país en donde hay corrupción, en donde hay impunidad, etcétera, pues es México, nosotros no. Esa es la estrategia geopolítica que tienen los estrategas de allá para decir es que es México. Y así lo han hecho en otros países. O sea, no nada más es en México. Entonces, es una estrategia, ojo ahí. Hay que leer entre líneas el por qué hay periodistas y también otros analistas que están repitiendo la narrativa de que este juicio perjudica a México y están juzgando a México, cuando realmente no son así las cosas. Pero son las narrativas. A ver, ¿por qué creen que el Atlantic ayer sacó un artículo diciendo que López Obrador era un autoritario? Todo está ligado para crear una imagen negativa del país. Esa es la estrategia que utilizan en el extranjero. Ya lo hicieron con la revista The Economist, ya lo hicieron con otros medios,
O sea, es una estrategia, es una guerra pues, sucia en contra de la imagen de un gobierno que no está entregando su soberanía como si lo hicieron. Esto está desafiando realmente a los intereses de la DEA, la CIA, etcétera. O sea, es muy complejo el caso de Genaro García Luna, porque tiene varias implicaciones. A ver, ¿por qué creen que el abogado quiso manchar a López Obrador? Es estrategia, es toda una estrategia. Este señor lo hizo con plan, con maña, porque el objetivo es político, por favor. O sea, Sí. ese juicio fue político, no fue de justicia, no, por favor, no confundamos, fue político. Y ahí están todos los datos. O sea, por eso el abogado dijo, intentó confundir al rey Zambaya y decir, es que López Obrador fue. Y no, o sea, ojo en esos detalles. Y Estados Unidos está utilizando la prensa. Y vemos que Loret de Mola, que Latinus es pegado a la línea demócrata, traen la línea, ¿no? De que México, y Dolia Sí. Esteves también trae esa narrativa. Qué casualidad que Dolia Esteves traiga esa narrativa. Pues es gente cercana al Partido Demócrata. Vean ahí los intereses políticos que juegan. Correcto. José Manuel, para finalizar este enlace, que yo te agradezco mucho tu análisis y tu experticia en este tema, te deseo preguntar, ahora que Genaro García Luna tiene que esperar, ya no en el banco de los acusados, sino en la prisión de los culpables hasta en junio su sentencia, ¿habrá margen de maniobra? Muchos quedarán sorprendidos ante la temporalidad de posponer el juicio, José Manuel, en el sentido de que hoy en febrero vamos a saber la sentencia hasta en junio. O sea, una cuestión que no se terminó de entender bastante ahí. Va a tardar bastante porque de alguna manera se entiende como un espacio para negociar, convertirse en testigo protegido, es lo que le está ofreciendo el sistema judicial de los Estados Unidos, eso en una instancia. Y dos, si decide convertirse en testigo protegido, pues Pepe, desde mi punto de vista, el único que está por encima de Genaro García Luna es Felipe Calderón. ¿Tú ves interés y posibilidades tangibles de que esto pueda escalar justamente con el único que queda, por lo menos en este aspecto de 2006 a 12, Felipe Calderón Hinojosa? ¿Tú ves ese camino final ahí, Pepe? Ahorita no, ahorita, mientras dure la administración Biden, no. Ahorita no, hasta ¿Y que haya si un volviera cambio. Trump? Posiblemente por ahí sí pueden volver a abrir carpetas de investigación. Yo creo que el primer paso va a ser, en ese sentido, ir primero con la esposa de Genaro García Luna. Primero va a ser la esposa de Genaro García Luna. Porque eso es lo que pasó con el Chapo Guzmán. Primero van por el Chapo Guzmán y después van por Emma Coronel. Porque no hay que olvidar que la esposa, y esto hay que decirlo, la esposa pues también fue funcionaria y fue agente, tiene información. Entonces yo creo que puede ser que vayan por la esposa. Son escenarios los que se manejan aquí, ¿no? Entonces puede ser ese escenario que se cumpla y puede que a Calderón lo llamen, pero va a tener que pasar un buen rato. Un buen rato. Yo ahorita no lo veo. Ahorita inmediatamente no. Pero no sabemos si Genaro García Luna vaya a negociar. Lo que sí sabemos es que Genaro García Luna tiene secretos de Estado. Okay. Eso sí. Y Ok. puede entregarlos. Porque es un hombre muy poderoso y tiene mucha información. Y también te quiero comentar algo. Todos estos datos que te estoy dando tienen mucho que ver con el panorama que hemos visto a nivel internacional. Hay algunas personas que quizás lo llamen conspiranoico, ¿no? O que es parte de la conspiración, pero como decía el periodista estadounidense Gary Webb, no estoy hablando, o dice, no es una conspiración, estoy hablando de una jodida conspiración. Correcto. Icónica, por cierto, ¿eh? Gary Webb, Icónica. incluso Sí, Gary Webb fue el que descubrió esa guerra, nadie le hizo caso,
se suicidó. Hijo. Y vean hasta dónde estamos en estos momentos. Le llamaron loco y dijeron que Gary Webb estaba inventando. Y bueno, al final de cuentas el tiempo le dio la razón. Pues tic-tac habrá para muchos y cuando explote la bomba, algunos no se habrán movido lo suficiente, José Manuel. José Manuel Fuentes, analista geopolítico, periodista y reportero, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX para comentar el día después de mañana, tras 24 horas de este veredicto de Genaro García Luna y las consecuencias que puede tener tanto México y Estados Unidos. José Manuel, te agradezco mucho. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales para seguir atentos a tu cobertura, querido? Pues me pueden seguir en De Buenas Fuentes, es mi canal de geopolítica, ahí hacemos análisis geopolítico, tenemos también un noticiario los sábados y los domingos a las 9 de la noche, ahí hacemos análisis internacional, nos preocupamos mucho porque la gente tenga esta visión geopolítica, ¿no? Y que la geopolítica pues es muy amplia. Hay que estar viendo los medios de comunicación a nivel internacional, estudiar a varios geopolíticos, a varios estrategas, para ver qué impacto tiene todos esos detalles alrededor nuestro para que nosotros sepamos lo que está pasando en nuestro país, porque a final de cuentas no vivimos en un mundo aislado, debemos estar con el mundo, entonces hay que tener presente esa situación y te agradezco muchísimo la invitación y también me pueden seguir en Twitter como José Manuel Fuentes, ahí nos pueden seguir y bueno, pues muchísimas gracias en serio por la invitación y espero que nos veamos pronto. Muy pronto, así será, José Manuel. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. José Manuel Fuentes hablando con nosotros sin máscaras. Continuamos.